La doctora Ramírez cerró el expediente de Javier Mendoza y miró a Sofía con una expresión que ella no había visto en 7 años de consultas. Curiosidad, pura curiosidad. La neuróloga llevaba 22 años tratando pacientes con mal de Alzheimer. Había visto cientos de casos, miles de resonancias, expedientes que terminaban siempre igual, deterioro progresivo, sin excepciones. Pero este caso era diferente, muy diferente. La doctora Ramírez se quitó los lentes. Y los dejó suavemente sobre el escritorio. Su voz era cautelosa, casi desconfiada. «Señora Sánchez», dijo. Tengo que hacerle una pregunta. Sofía Sánchez de Mendoza, 58 años, directora general de una cadena de 12 hoteles boutique. Enderezó la espalda en la silla de cuero. Estaba acostumbrada a juntas ejecutivas, a decisiones de millones de pesos, a contratos internacionales. Pero esa mirada de la doctora la descolocó por completo. «Dígame», respondió Sofía. La doctora giró su laptop hacia ella. En la pantalla había un gráfico, ondas cerebrales, azules, rojas, amarillas. Sofía no entendía nada de... eso, pero sí entendía gráficos, números, tendencias, y lo que veía no tenía sentido, ningún sentido. «¿Quién está cocinando en su casa?» Sofía parpadeó, confundida. «¿Perdón?» «En los últimos 3 meses», dijo la doctora, señalando la pantalla. «Javier ha mostrado actividad neuronal que no veo en pacientes con Alzheimer fase 6. Algo está estimulando su memoria olfativa. Fuertemente». Sofía sintió un nudo en el estómago, un nudo enorme. ¿Actividad neuronal? Javier llevaba 4 años sin... reconocer a nadie, ni siquiera a mí, su esposo, el amor de su vida, el hombre que la había mirado a los ojos en San Miguel de Allende hace 30 años y le había dicho que construirían una vida juntos. Ahora, ni siquiera sabía su nombre. «Yo no cocino», dijo Sofía. Su voz sonó pequeña, casi avergonzada. «No tengo tiempo», la doctora asintió lentamente. «¿Y su empleada doméstica?» Sofía frunció el ceño. «Guadalupe, ella solo limpia». La doctora Ramírez abrió una segunda ventana en la laptop. Datos, fechas, horarios. Estas son las ondas cerebrales de Javier durante las últimas 12 semanas. ¿Ve estos picos? Sofía se inclinó hacia adelante. Había picos, muchos picos, como montañas pequeñas en un electrocardiograma. «Ocurren todos los días», continuó la doctora.
siempre a la misma hora, 6:47 de la tarde, la hora de la cena. Sofía dejó de respirar. Si quieres saber cómo esta historia termina, quédate hasta el final, porque lo que descubrió Sofía cuando llegó a su casa esa noche a las 6:47 p.m. cambió todo lo que creía saber sobre el amor y sobre quién realmente conocía a su esposo. Retrocedamos 8 meses. Sofía Sánchez acababa de despedir a la quinta cuidadora de Javier en 2 años, no porque fueran malas, no porque no hicieran su trabajo, sino porque Sofía no podía soportar ver la lástima en sus ojos. Cada vez que entraban al cuarto donde Javier pasaba sus días, sentado en una silla, mirando la ventana, sin ver nada, Sofía necesitaba a alguien que no lo mirara con lástima. Necesitaba a alguien que simplemente estuviera ahí, presente. Guadalupe Vargas llegó un martes por la mañana, 48 años, cabello recogido en una trenza, uniforme azul impecable, manos firmes. No hizo preguntas, no puso cara de sorpresa cuando vio a Javier, solo asintió y... dijo, entiendo. Sofía la contrató en el acto. Durante los primeros 3 meses, Guadalupe fue exactamente lo que Sofía había pedido. Silenciosa, eficiente, invisible. Limpiaba la casa, ayudaba a Javier con las comidas, lo llevaba al baño, le cambiaba la ropa, todo lo que las otras cuidadoras habían hecho. Pero había algo diferente, sutilmente diferente. Guadalupe no se apuraba. Cuando le daba de comer a Javier, no lo hacía mecánicamente. Le hablaba, suave, como si él pudiera entender cuando lo... ayudaba a caminar por el jardín, no lo arrastraba. Caminaba a su lado, describiendo las flores, el cielo, los pájaros, como si él estuviera escuchando atentamente. Sofía lo notaba cuando llegaba a casa, siempre tarde, siempre exhausta. 20 minutos. Eso era todo el tiempo que pasaba con Javier cada día. 20 minutos en los que le tomaba la mano, le decía que lo amaba y se iba, porque quedarse más tiempo dolía demasiado. Pero tenía un detalle que Sofía no notó durante meses. Cada vez que Sofía llegaba a casa, había un olor, no un olor a limpiador, no a desinfectante, un olor a comida casera. Sofía asumió que Guadalupe cocinaba para ella misma, para su cena. No le importó. Guadalupe tenía permitido usar la cocina, pero ese olor, había algo familiar en él, algo que Sofía no podía ubicar, hasta aquella tarde en la clínica. Cuando la doctora Ramírez le mostró los picos en las ondas cerebrales de Javier, 6:47 de la tarde, todos los días, Sofía salió de la clínica y no... volvió a su oficina, llamó a su asistente, canceló todas las juntas del día y manejó directo a casa. Eran las 6:20 p.m. cuando llegó. Guadalupe no sabía que ella vendría. Sofía estacionó el coche y se quedó sentada un momento. El sol comenzaba a bajar. La casa se veía tranquila, como siempre, pero adentro algo estaba pasando. Algo que la doctora había detectado en un gráfico de ondas cerebrales. Algo que ocurría todos los días, a las 6:47 p.m. Sofía tomó aire, bajó del coche, abrió la puerta.
principal y el olor la golpeó, le revolvió el estómago. No era solo comida casera, era un olor específico, un olor que ella no había sentido en 30 años. Desde Oaxaca, desde la Sierra Norte, desde una pequeña fonda en Huautla de Jiménez, donde ella y Javier habían comido en su luna de miel, mole negro, con pollo de rancho, tortillas hechas a mano y mezcal de la región, el plato que Javier había probado y declarado con los ojos brillantes: este sabor es nosotros, para siempre. Y ahora, ese olor estaba en su casa. Sofía caminó despacio por el pasillo. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Escuchó voces. ¡No! Una voz, Guadalupe, hablando suave desde la cocina. Y entonces Sofía oyó algo que la detuvo en seco. Una risa. No, no una risa. Un sonido, un balbuceo. Algo parecido a una risa, viniendo de Javier. Su esposo no había emitido un sonido coherente en 4 años. Sofía se acercó a la puerta de la cocina, despacio, sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta y lo que vio cambió todo. Si esta historia ya te está erizando la piel, dale me gusta, porque lo que viene a continuación te va a romper el corazón. Javier Mendoza había sido arquitecto, no cualquier arquitecto, uno brillante. Diseñó hoteles, museos, edificios que parecían imposibles, hasta que él los dibujaba. Sofía lo conoció en San Miguel de Allende, 1992. Ella estudiaba administración hotelera. Él estaba haciendo una maestría en arquitectura. Se encontraron en una librería. Los dos buscaban el mismo libro sobre diseño Art Deco. Él le ofreció el libro. Ella le dio su número de celular. 6 meses después estaban comprometidos. 1 año después se casaron. Luna de miel en San Miguel de Allende, México. Sofía nunca había visto a Javier tan dichoso como durante esos 10 días en Huautla de Jiménez. Un pueblo mágico, montañas esmeralda, cafetales, calles empedradas. Comieron en una fonda que no tenía nombre. Solo un letrero de madera y un aroma a leña quemada. La dueña les sirvió mole negro, mole hecho en casa, con chiles ahumados por días, tortillas recién hechas, mezcal de la casa. Javier probó el primer bocado y cerró los ojos. Al abrirlos, estaba llorando. Sofía se asustó. ¿Qué pasa, mi amor? Javier sonrió, tomó su mano. Este sabor es nosotros para siempre. Sofía no entendió, pero sonrió de vuelta. Lo que no sabía es que esas palabras serían proféticas, porque 30 años después, cuando la mente de Javier ya no recordaba su nombre, cuando su cerebro había borrado San Miguel, los hoteles, las oficinas, su propia vida, su cuerpo aún recordaba ese sabor. Javier y Sofía regresaron a México y construyeron una vida. Él diseñaba, ella administraba. Juntos abrieron 12 hoteles boutique por todo el país. Trabajaron duro, viajaron poco, siempre estaban ocupados.
pero estaban juntos, y eso era suficiente hasta que dejó de serlo. Javier cumplió 55 años y comenzó a olvidar palabras, pequeñas cosas, nombres de objetos, direcciones. Sofía pensó que era estrés, la edad, pero las palabras siguieron desapareciendo. A los 56 años, Javier se perdió manejando de regreso a casa, una ruta que había hecho 1000 veces. A los 57, olvidó el nombre de su madre. A los 58, una neuróloga, la doctora Ramírez, dijo la palabra que Sofía había estado evitando. Mal de Alzheimer, de inicio temprano, agresivo, no hay cura, no hay tratamiento efectivo, solo deterioro progresivo, hasta que la persona que conociste desaparece completamente. Sofía se negó a aceptarlo. Buscó especialistas, los mejores doctores de México, Estados Unidos, Europa. Todos dijeron lo mismo. Lo sentimos mucho. A los 60 años, Javier dejó de trabajar. A los 61, dejó de reconocer a Sofía como su esposa. La trataba como una amiga, una enfermera. A los 62, dejó de reconocerla del todo. Ahora tenía 62 años, fase 6 del Alzheimer, severo. No hablaba, no caminaba solo, no sabía dónde estaba. Pasaba los días sentado en una silla junto a la ventana, mirando, sin ver, y Sofía se hundió en el trabajo, 14 horas al día, 7 días a la semana. No porque necesitara el dinero, tenía suficiente para 10 vidas, sino porque trabajar era más fácil que estar en casa, más fácil que ver al hombre que amaba convertido en un extraño, más fácil que sentir la culpa de no haber viajado más, de no haber cerrado la laptop, de no haber estado presente cuando él aún sabía quién era ella. Ahora era demasiado tarde. O eso creía Sofía, hasta que Guadalupe Vargas llegó a su vida. Durante los primeros 4 meses, Guadalupe fue solo una empleada eficiente, pero en el mes 5 algo cambió. Sofía empezó a notar detalles pequeños. Javier estaba más tranquilo, menos agitado. Su mirada, aunque perdida, parecía menos vacía. Y ese olor a comida casera que llenaba la casa cada tarde. Sofía no preguntó, no tenía tiempo, pero una noche, hace 2 meses, llegó a casa más tarde de lo usual. Eran casi las 9 de la noche. La casa estaba en silencio. Guadalupe ya se había ido. Sofía fue al cuarto de Javier. Estaba dormido. Parecía tranquilo. En el buró junto a su cama había una servilleta doblada. Sofía la tomó. Olía a esa comida, a esa salsa, y había una mancha marrón oscura, salsa de tomate o algo similar. Sofía la dejó ahí y salió del cuarto. Pero esa noche no pudo dormir, porque ese olor seguía siendo familiar. 3 semanas después, Sofía llegó a casa un sábado por la mañana.
Había olvidado unos documentos. Guadalupe estaba limpiando el estudio. Sofía subió por los papeles y de camino al baño pasó por el cuarto de Guadalupe. La puerta estaba entreabierta. Sofía no era de esas personas que revisan cuartos de empleadas, pero algo la detuvo. En el buró de Guadalupe había un libro. No cualquier libro, un libro de cocina. Oaxaca, recetas tradicionales. Sofía se congeló, empujó la puerta, despacio. Sobre la cama había un álbum de fotos. Su álbum de fotos, el de la luna de miel. Sofía entró. El álbum estaba abierto en una página específica. Una foto de ella y Javier en Huautla de Jiménez, 1995. Afuera de la fonda de madera, sonriendo, jóvenes, enamorados. Y junto a la foto había una nota escrita a mano. Huautla de Jiménez, 1995. Mole negro, luna de miel. Este es el sabor que él amó. La letra era de Guadalupe. Sofía sintió que las piernas le temblaban. Tomó el álbum, pasó las páginas. Había más notas. En cada foto de la luna de miel, en cada restaurante donde habían comido, Guadalupe había investigado, había anotado, había estudiado. Sofía dejó el álbum exactamente como lo había encontrado. Salió del cuarto, bajó las escaleras, tomó sus documentos y se fue sin decir nada. Pero esa noche, en su oficina, Sofía no pudo concentrarse. Una empleada doméstica había hecho algo que ella, con todo su dinero, no había pensado en hacer. Buscar en el pasado, buscar los momentos felices, buscar el sabor que Javier había declarado para siempre y cocinarlo. ¿Para qué? Javier no podía hablar, no podía decir si le gustaba, no podía recordar nada. ¿Por qué Guadalupe estaba haciendo eso? Sofía necesitaba saberlo, pero no preguntó. Todavía no, porque una parte de ella tenía miedo de la respuesta. Miedo de que la respuesta la hiciera sentir aún más culpable de lo que ya se sentía. Si sientes que esta historia te está tocando demasiado cerca del corazón, no eres el único. Hay un comentario fijado abajo donde puedes compartir tu propia historia, porque todos tenemos a alguien que amamos y todos tenemos miedo de perderlo. 2 semanas después de encontrar el álbum, Sofía recibió la llamada de la doctora Ramírez. Los resultados de las últimas pruebas de Javier estaban listos. Sofía fue a la clínica esperando lo de siempre: deterioro progresivo. Sin cambios, sin esperanza, pero la doctora Ramírez tenía esa expresión, curiosidad, y le mostró el gráfico, los picos en las ondas cerebrales. 6:47 p.m. Todos los días, actividad neuronal que no debería existir en un paciente con Alzheimer fase 6. Algo está estimulando su memoria olfativa, había dicho la doctora. Y ahora Sofía estaba en el pasillo de su propia casa. 6:35 p.m. El olor a mole negro llenando el aire. La voz de Guadalupe hablando suave en la cocina.
Y ese sonido imposible, viniendo de Javier, Sofía caminó hacia la puerta de la cocina, despacio. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. ¡Bum! ¡Bum! La puerta estaba entreabierta. Sofía se asomó y lo que vio la dejó sin aire, sin aliento. Guadalupe estaba junto al fogón. Su uniforme azul estaba salpicado de salsa de tomate, manchas rojizas en el delantal blanco, su cabello recogido en la trenza de siempre, algunos mechones sueltos por el calor de la cocina. Guantes amarillos puestos. Estaba revolviendo una olla grande de cobre. Vapor subía en espirales. Denso, aromático. El olor era inconfundible. No era cualquier comida italiana. No, era mole negro. Mole negro, con el toque exacto de epazote, el caldo de guajolote reducido, el toque de chile pasilla, exactamente como Sofía lo recordaba de aquella fonda en Huautla de Jiménez, exactamente como lo había olido hace 30 años, exactamente como Javier lo había amado. Sofía sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo era posible? ¿Cómo Guadalupe sabía la receta exacta? ¿Cómo sabía sobre la Sierra Norte? ¿Cómo sabía sobre su luna de miel? Pero eso no fue lo que le quitó el aire. Fue Javier. Javier. Su esposo estaba sentado en su silla de ruedas, a 1 metro del fogón, y no estaba mirando al vacío. No, estaba mirando a Guadalupe. A Guadalupe. Sus ojos, normalmente perdidos, estaban fijos, atentos, y su boca. Su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera oliendo, como si estuviera saboreando el aire, el olor. Guadalupe hablaba mientras cocinaba, suave, como siempre, como en Oaxaca, don Javier. ¿Recuerda? Cuando usted y la señora Sofía eran jóvenes y el mundo era solo ustedes dos. Javier no respondió, pero su pecho subía y bajaba más rápido, como si su cuerpo estuviera recordando algo que su mente no podía alcanzar. Alcanzar la fonda de doña Elena, continuó Guadalupe sin voltear. La dueña cocinaba esto por un día entero. Decía que el secreto estaba en el fuego lento, en el amor que le ponías. Sofía se quedó congelada en el pasillo. Esto no era cocinar por cocinar. No, esto era terapia. Guadalupe tomó una cuchara, probó el mole, asintió satisfecha. Ya casi, don Javier. Falta poco. Ya casi. Y entonces pasó algo. Algo pequeño. Algo que no debería ser posible. Javier levantó la mano, apenas unos centímetros, temblorosa, lenta, pero la levantó hacia el olor, como si quisiera tocarlo. Guadalupe lo vio, dejó la cuchara, se limpió las manos en el delantal y caminó hacia él. Huele bien, ¿verdad? Su voz era tan suave que Sofía apenas la oyó. Este es el sabor que usted amó. El sabor que usted dijo que era para siempre. Javier no dijo nada, pero de sus ojos comenzaron a caer lágrimas. Despacio.
silenciosas, lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras miraba a Guadalupe como si ella fuera la persona más importante del mundo. Y Guadalupe, sin decir nada más, tomó una servilleta y le secó las lágrimas. Con una ternura que Sofía no había visto en años, con una ternura que ella misma había olvidado cómo dar, Sofía salió de la casa sin hacer ruido, se subió al coche, cerró la puerta y lloró. Lloró como no había llorado en 7 años, porque una empleada doméstica, una mujer que ganaba 8,000 pesos al mes, había hecho algo que ella, con toda su fortuna, no había podido hacer nunca: encontrar la manera de llegar a Javier, a su Javier, no con medicina, no con doctores, no con dinero, sino con amor, con paciencia, con memoria. Sofía no volvió a entrar a la casa esa noche. Le mandó un mensaje a Guadalupe diciendo que llegaría tarde y manejó sin rumbo por la ciudad hasta pasada la medianoche. Cuando finalmente regresó, la casa estaba en silencio. Guadalupe se había ido. Javier estaba dormido en su cuarto. En el buró había una servilleta doblada. Sofía la tomó. Olía a mole y tenía una mancha de salsa, la misma mancha que había visto hace 2 meses. Sofía se sentó en la cama junto a Javier. Él respiraba tranquilo. Su rostro estaba relajado. Se veía en paz, más en paz de lo que había estado en años. Años. Sofía le tomó la mano. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no haber sabido cómo amarte cuando ya no podías recordarme. ¡Perdóname!». Javier no respondió, pero Sofía se quedó ahí, sosteniendo su mano, oliendo la servilleta que olía a Oaxaca, a luna de miel, a para siempre. A la mañana siguiente, Sofía canceló todas sus juntas. Llamó a su asistente y le dijo que no iría a la oficina, por primera vez en 4 años. Cuando Guadalupe llegó a las 8 de la mañana, Sofía estaba esperándola en la cocina. Guadalupe se detuvo en la puerta, sorprendida. «Buenos días, señora». Sofía no dijo nada por un momento, solo la miró. 48 años, uniforme azul, trenza perfecta, manos firmes. «¿Cuánto tiempo llevas cocinando para él?», preguntó finalmente. Guadalupe bajó la mirada. «6 meses, señora». «¿Por qué?». Guadalupe apretó los labios, como si no supiera si debía responder, porque su voz se quebró ligeramente. «Porque yo sé lo que es perder al amor de tu vida». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Perdiste a alguien?». Guadalupe asintió. «Mi esposo. Hace 15 años. Accidente de trabajo. Teníamos 7 años de casados. Lo siento mucho». Guadalupe levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. «Yo también, señora. Pero cuando lo perdí, él ya no estaba. No pude hacer nada». Hizo una pausa. «Pero don Javier todavía está aquí. Su cuerpo todavía respira. Su corazón todavía late. Y yo».
Yo no podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo usted lo perdía mientras él aún estaba vivo. No podía. Sofía cerró los ojos. Las palabras de Guadalupe fueron como un cuchillo, porque tenía razón. Sofía había dejado de pelear, había dejado de buscar, había dejado de intentar, porque era más fácil asumir que Javier ya se había ido. Pero Guadalupe, una mujer que no tenía ninguna obligación, que no recibía nada a cambio, ella había seguido intentando. Seguido intentando. ¿Cómo supiste de la receta?, preguntó Sofía. Guadalupe caminó hacia la mesa y se sentó despacio, como si estuviera cansada. Encontré el álbum de fotos hace 7 meses. Estaba en el estudio. Usted me había pedido que limpiara los libreros. Sofía recordó. Sí, le había pedido eso. Vi las fotos de Oaxaca, continuó Guadalupe, y vi una donde ustedes estaban afuera de una fonda. Se veían tan felices, tan completos. Hizo una pausa. Al reverso de la foto usted había escrito Huautla de Jiménez, la fonda de Doña Elena, el mejor día de nuestra vida. Sofía sintió lágrimas bajando por sus mejillas. Ella había olvidado esa nota, había olvidado ese día, había olvidado lo felices que habían sido, olvidado. Busqué en internet, dijo Guadalupe. Encontré el pueblo, encontré foros de comida oaxaqueña. Pregunté en grupos de cocina. Tardé 3 meses en encontrar la receta exacta. Mole negro. Pasta hecha a mano. Salsa de jabalí cocinada por 8 horas. ¿Y lo hiciste? ¿Por él? Guadalupe asintió. Al principio, solo quería intentarlo una vez. Ver si algo pasaba. ¿Y qué pasó? El primer día que cociné la receta y se la di a don Javier, él no reaccionó. Comió como siempre, mecánicamente. Pero cuando terminó de comer, cerró los ojos y su respiración cambió. Se puso tranquilo, más tranquilo de lo que lo había visto. Así que lo intenté de nuevo al día siguiente, y al siguiente, y en el día 12, Guadalupe se limpió una lágrima. En el día 12, don Javier lloró. Sofía se llevó las manos a la boca. No lloró fuerte, no hizo ruido, solo lágrimas, cayendo por su rostro mientras comía, como si su cuerpo recordara algo que su mente no podía. Y yo supe que tenía que seguir. ¿Por eso cocinas todos los días a las 6:47 de la tarde? Guadalupe asintió. Llevo un registro. Señora, en un cuaderno, día 1, día 2, día 3. Voy en el día 184. Sofía se quedó en silencio. 184 días, más de 6 meses. Guadalupe había cocinado esa receta 184 veces, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le pagara extra, sin que nadie lo supiera, solo porque creía que valía la pena. ¿Puedo verlo?, preguntó Sofía. El cuaderno. Guadalupe se levantó, salió de la cocina.
Volvió 2 minutos después con un cuaderno azul, pequeño, gastado. Se lo entregó a Sofía. Sofía lo abrió. La primera página decía: recetas para don Javier, porque el amor no vive en la memoria, vive en los sentidos. Sofía pasó las páginas. Cada página tenía una fecha, una nota, una observación. Día 1. Cociné la receta. Don Javier comió pero no reaccionó. Día 12. Lloró. Primera reacción emocional. Día 34. Levantó la mano hacia el olor. Parece reconocerlo. Día 47. Intenté hablarle sobre la Sierra Norte mientras cocinaba. Se quedó mirándome, fijo, como si entendiera. Día 89. Ajusté la receta. El olor ahora es más fuerte. Exacto. Don Javier sonrió. Fue apenas un segundo, pero sonrió. Día 127. Hoy dijo algo. No fue claro, pero fue un sonido intencional. Día 184. Hoy la señora Sofía llegó temprano. No sé si me vio. Pero creo que es tiempo de que ella sepa. Sofía cerró el cuaderno, lo apretó contra su pecho y lloró. Guadalupe se levantó y puso una mano en su hombro. No llore, señora. Don Javier todavía está aquí. Todavía podemos llegar a él. Solo necesitamos hablar su idioma. Y su idioma ahora es el olfato, el sabor, la memoria del cuerpo. Sofía levantó la mirada. Enséñame. Señora, enséñame a cocinar la receta. Quiero hacerlo contigo. Guadalupe sonrió. Será un honor. Esa noche, a las 6 de la tarde, Sofía y Guadalupe cocinaron juntas. Por primera vez en 8 meses. Sofía no estaba en una junta. No estaba contestando emails. No estaba revisando contratos. Estaba en su cocina, con las manos en la masa, aprendiendo a hacer mole negro desde cero. Guadalupe le enseñaba con paciencia. Así. Amase despacio. Sienta la textura. Debe ser suave pero firme. Sofía no era buena cocinando. Nunca lo había sido. Pero por primera vez en años, no le importó no ser buena en algo. Solo importaba intentarlo. A las 6:47 de la tarde, la pasta estaba lista. El olor llenaba la casa. Sofía y Guadalupe llevaron a Javier a la cocina. Lo sentaron en su silla, frente a la estufa, y Sofía vio lo que Guadalupe había visto durante 184 días. Javier levantó la mirada y la fijó en la olla. Su respiración cambió, sus ojos se humedecieron, y de nuevo. Lágrimas comenzaron a caer. Sofía se arrodilló junto a él, le tomó la mano. Soy yo, Javier, soy Sofía, tu esposa. Javier no dijo nada, pero apretó su mano, apenas, débil, pero la apretó. Y Sofía supo que Guadalupe tenía razón. Javier todavía estaba ahí, perdido en algún lugar profundo de su mente. Pero el olor de la Sierra Norte, el sabor de su luna de miel, el recuerdo grabado en sus sentidos, eso aún podía alcanzarlo.
Y si había algo que aún podía alcanzarlo, entonces todavía había esperanza, todavía había amor, todavía había para siempre. Lo que tú harías si fueras Sofía, ¿seguirías trabajando 14 horas al día? ¿O volverías a casa? No respondas rápido, piénsalo de verdad. Sofía tomó una decisión esa noche, una decisión que cambiaría todo. Llamó a su vicepresidenta, le dijo que necesitaba reducir su horario de 14 horas a 8, inmediatamente. ¿Está todo bien? Señora Sánchez, todo está bien, respondió Sofía. Por primera vez en año, todo está bien. Durante los siguientes 3 meses, Sofía llegaba a casa todos los días a las 5:30 de la tarde, media hora antes de que Guadalupe comenzara a cocinar, y cocinaban juntas. Sofía aprendió a hacer la pasta desde cero, a cocinar la salsa por 8 horas, a ajustar el sabor exacto. Aprendió a hablarle a Javier mientras cocinaba, como si él pudiera entender. Como si él estuviera ahí, y algunas veces parecía que sí estaba. Javier lloraba casi todos los días cuando olía la comida. A veces levantaba la mano, a veces apretaba los dedos de Sofía, pequeños gestos, imperceptibles para cualquier, pero para Sofía eran el mundo entero, porque significaban que su esposo, de alguna manera, aún estaba peleando por quedarse, aún estaba intentando recordar, aún estaba ahí. Si esta historia te está destrozando el corazón, no eres el único. Dale me gusta si crees que el amor verdadero nunca muere, ni siquiera cuando la mente olvida. Era el día 219, 3 meses después de que Sofía comenzara a cocinar con Guadalupe. Sofía llegó a casa a las 5:30 de la tarde como siempre, pero Guadalupe no estaba. Había un mensaje en su teléfono. Señora, lo siento, mi hermana tuvo una emergencia. Tuve que salir de la ciudad. Volveré mañana. El cuaderno está en la cocina. La receta está en la página 47. Usted puede hacerlo sola. Sofía sintió pánico. Nunca había cocinado la receta sola. Siempre había sido con Guadalupe, siempre con su guía, su paciencia, pero no tenía opción. Javier necesitaba su comida, necesitaba su rutina, necesitaba ese olor a las 6:47 de la tarde. Sofía fue a la cocina, tomó el cuaderno azul, abrió la página 47. Y comenzó, amasó la pasta, despacio, como Guadalupe le había enseñado, cocinó la salsa, 8 horas, con paciencia, con amor, y a las 6:30 de la tarde llevó a Javier a la cocina, lo sentó en su silla, frente a la estufa, y por primera vez en 3 meses estaban solos, solo Sofía y Javier, como antes, como siempre. Sofía revolvió la salsa, el olor llenó la cocina y entonces comenzó a hablar. ¿Recuerdas, Javier? ¿Recuerdas la Sierra Norte?
Su voz temblaba. Teníamos 28 años. Acabábamos de casarnos. El mundo era nuestro. Entramos a esa fonda sin nombre, solo una puerta verde, y el Señor nos sirvió esto. Señaló la olla de barro, mole negro. Y tú probaste el primer bocado y lloraste. Sofía se limpió las lágrimas. Yo me asusté. Pensé que algo andaba mal, pero tú me tomaste la mano y dijiste. Su voz se quebró. Este sabor es nosotros para siempre. Sofía dejó de revolver el mole. Se giró hacia Javier. Él la estaba mirando, no con los ojos perdidos de siempre, sino fijos, como si la estuviera viendo, realmente viendo. ¿Javier? Él no respondió, pero su boca se movió, despacio, temblorosa, y entonces dijo algo. Fue apenas un susurro, tan bajo que Sofía pensó que lo había imaginado, pero lo escuchó. Una palabra, clara, intencional. Sofía. Sofía se congeló. Javier acababa de decir su nombre, por primera vez en 4 años. Después de 1460 días de silencio, después de que todos los doctores dijeran que era imposible, después de que Sofía hubiera perdido la esperanza, Javier había dicho su nombre. Sofía cayó de rodillas junto a él. Le tomó las manos, las apretó contra su pecho. Soy yo, Javier. Estoy aquí. Javier la miraba. Lágrimas caían por su rostro y su boca se movió de nuevo. Otro susurro. Para. Siempre. Sofía no pudo más. Abrazó a Javier. Apretó su rostro contra su hombro y lloró. Lloró por los 4 años perdidos, por las palabras no dichas, por el tiempo que nunca recuperarían. Pero también lloró de gratitud, porque Guadalupe, una empleada doméstica que no tenía ninguna obligación, había encontrado la manera de traer a Javier de vuelta. No completamente, quizás nunca completamente, pero lo suficiente para que dijera su nombre, lo suficiente para que recordara para siempre. Lo suficiente para que Sofía supiera que el amor que habían construido durante 30 años no había desaparecido, solo estaba dormido, y el olor de Oaxaca lo había despertado. Esa noche, Sofía llamó a la doctora Ramírez, le contó todo, el mole negro, los 219 días, las lágrimas, el cuaderno y las 2 palabras que Javier había dicho, Sofía, para siempre. La doctora Ramírez se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz estaba llena de asombro. Señora Mendoza, dijo, en 22 años de neurología he visto muchas cosas, pero esto... Hizo una pausa. Esto es extraordinario. ¿Es posible que la memoria olfativa haya...? Es más que posible, interrumpió la doctora. Es exactamente como funciona el cerebro con el mal de Alzheimer. La memoria olfativa es una de las últimas en irse, porque está conectada directamente a las emociones, al sistema límbico, a la parte más primitiva del cerebro.
Javier no recuerda su nombre porque lo aprendió, lo recuerda porque lo sintió en ese olor, en ese sabor, en ese momento en Oaxaca hace 30 años, y su cuerpo guardó eso más profundo que cualquier palabra, más profundo que cualquier rostro, más profundo que cualquier memoria. Sofía cerró los ojos. ¿Seguirá mejorando? La doctora suspiró. No lo sé. El mal de Alzheimer no se detiene, no se cura, pero lo que usted y Guadalupe han hecho... Le han dado algo que ningún medicamento puede dar. Le han dado conexión, presencia, amor. Y eso, señora Mendoza, vale más que cualquier tratamiento. Sofía colgó el teléfono y supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, cuando Guadalupe regresó, Sofía la estaba esperando en la sala. Con un sobre. Guadalupe, dijo Sofía, necesito hablar contigo. Guadalupe se sentó, nerviosa. ¿Hice algo mal, señora? Sofía sonrió. No, hiciste todo bien. Le entregó el sobre. Guadalupe lo abrió. Adentro había un cheque por 50,000 pesos. Guadalupe se quedó sin aire. Señora, yo no puedo aceptar esto. No es un regalo, dijo Sofía. Es tu salario, tu nuevo salario. ¿Qué? Estás promovida. Ya no eres empleada doméstica. Hizo una pausa. Eres cuidadora de familia. Oficial. Tu salario será de 24,000 pesos al mes. Más seguro médico. Más un cuarto propio en esta casa si lo quieres. Porque tú no eres una empleada, Guadalupe. Eres familia. Guadalupe comenzó a llorar. Señora, y hay algo más, continuó Sofía. Sacó su teléfono, abrió una carpeta, mostró a Guadalupe un video. Era de la noche anterior, Sofía cocinando sola, hablando con Javier, y Javier diciendo su nombre. Sofía, para siempre. Guadalupe se llevó las manos a la boca. Lo dijo, él lo dijo. Sofía asintió. Gracias a ti, gracias a tu dedicación, a tu amor, gracias a que no te rendiste cuando yo ya me había rendido. Guadalupe abrazó a Sofía y las dos mujeres lloraron, una porque había perdido al amor de su vida hace 15 años, otra porque estaba aprendiendo a recuperar al suyo, y ambas porque sabían que el amor verdadero nunca muere. Solo necesita a alguien que se niegue a dejarlo ir. Si no tienes lágrimas en los ojos ahora, no sé qué decirte. Dale me gusta si crees que hay personas que son ángeles en la tierra. Y algunos de esos ángeles usan uniformes azules. Los siguientes 6 meses fueron los mejores que Sofía había tenido en años. Cocinaba con Guadalupe todas las noches. Javier comía su mole negro. A veces decía palabras, no siempre claras, no siempre coherentes, pero palabras. Sofía, amor, Oaxaca. Y una vez, en el día 277, dijo algo que Sofía nunca olvidaría. Estaban en la cocina. El olor llenaba la casa. Javier la miró y dijo, «Eres hermosa». Sofía dejó de respirar.
Esa había sido la primera cosa que Javier le había dicho cuando se conocieron en San Miguel de Allende, 30 años atrás, en una librería, cuando los dos buscaban el mismo libro. Eres hermosa. Y ahora, 30 años después, con Alzheimer fase 6, con su mente destruida, con todo perdido, Javier lo había dicho de nuevo, como si su alma recordara lo que su cerebro no podía. Sofía se arrodilló junto a él, le tomó el rostro entre las manos y le dio un beso. El primero en 4 años. Javier cerró los ojos y sonrió, pero la vida no es un cuento de hadas y el mal de Alzheimer no perdona. En el día 342, Javier dejó de hablar de nuevo. Las palabras que había recuperado durante 6 meses se fueron. Sofía sintió pánico. Llamó a la doctora Ramírez. Es normal, dijo la doctora. El mal de Alzheimer es progresivo. Habrá días buenos y días malos. Pero lo que ustedes le dieron en esos 6 meses, esos momentos de conexión, eso es más de lo que la mayoría de pacientes con mal de Alzheimer tienen. Sofía colgó el teléfono y lloró, pero esa noche, a las 6 de la tarde, fue a la cocina y cocinó, porque aunque Javier ya no hablara, aún podía oler, aún podía llorar, aún podía apretar su mano, y eso era suficiente. Eso era amor, no el amor de las telenovelas, no el amor de cuento de hadas perfecto, sino el amor real, el amor que se queda cuando todo lo demás se va. El amor que cocina la misma receta de enchiladas mineras 342 veces, porque cree que vale la pena. El amor que no espera nada a cambio. El amor que simplemente está ahí. Día 400. Javier seguía sin hablar, pero seguía llorando a mares cuando olía el mole negro. Seguía apretando la mano de Sofía, fuerte. Seguía mirándola con esos ojos que, aunque perdidos en la niebla del Alzheimer, aún tenían destellos de reconocimiento. Y Sofía seguía cocinando, todos los días, a las 6:47 de la tarde, como Guadalupe le había enseñado con tanto cariño, como Javier merecía, claro que sí, como el amor exigía. Y entonces, en el día 478, algo cambió. Sofía estaba cocinando como siempre. Guadalupe estaba junto a ella, ayudándola con la salsa de chiles secos. Javier estaba sentado en su silla favorita, observando. El olor inundaba la cocina. Un aroma denso, lleno de recuerdos, y Javier, sin aviso alguno, comenzó a tararear. No era una canción, no era una melodía reconocible, no, era solo un sonido suave, casi inaudible, pero feliz. Sofía y Guadalupe se detuvieron en seco, se miraron fijamente, con asombro, y sonrieron. Una sonrisa lenta, llena de esperanza, porque aunque Javier no pudiera hablar, aunque no pudiera recordar su nombre, aunque no pudiera ser quien había sido,
Su cuerpo aún sabía cómo ser feliz, y ese olor, ese sabor inconfundible, esa memoria enterrada en lo más profundo de sus sentidos, eso aún le traía alegría. Ese fue el día que Sofía supo, en lo más hondo de su corazón, supo que había tomado la decisión correcta, que volver a casa, renunciar a las juntas, cocinar todas las noches, eso no iba a curar a Javier. No, no iba a devolverle la memoria, no iba a traerlo de vuelta completamente. Pero le iba a dar algo mucho más importante. Le iba a dar presencia, le iba a dar amor del bueno, le iba a dar dignidad, y eso era todo lo que importaba de verdad. Esa noche, después de la cena, Sofía y Guadalupe se sentaron en la sala. Javier estaba dormido en su sillón, tranquilo, sonriente como un niño. Sofía miró a Guadalupe, con los ojos brillosos por la emoción. «Quiero hacer algo», dijo con voz suave. «¿Qué, señora?», respondió Guadalupe con respeto. «Quiero que otras familias sepan lo que tú hiciste, lo que descubriste con tu paciencia. Quiero crear un programa, una fundación, para enseñar a cuidadores de pacientes con Alzheimer sobre la memoria olfativa, sobre cómo usar comida, olores familiares, sabores de la infancia, para conectar con sus seres queridos». Guadalupe se quedó en silencio, absorta. «¿Usted haría eso?», preguntó con incredulidad. Sofía asintió con la cabeza, con firmeza. «Tú me enseñaste que el amor no vive en la memoria, no, vive en los sentidos, en el corazón. Y hay millones de familias perdiendo a sus seres queridos todos los días. Familias que creen que ya no hay nada que hacer, que todo está perdido. Pero tú demostraste que sí hay algo, que no todo está perdido». Hizo una pausa dramática. «Y yo quiero que el mundo lo sepa, que todos lo sepan». Guadalupe comenzó a llorar, de felicidad y gratitud. «Sería un honor, señora». Un gran honor. 3 meses después, Sofía lanzó la Fundación Memorias Olfativas, con bombo y platillo. El concepto era simple: enseñar a familias de pacientes con Alzheimer a identificar momentos felices del pasado, esos momentos que brillan en la memoria, bodas llenas de mariachis, lunas de miel en playas paradisíacas, cumpleaños con piñatas y pastel, fiestas familiares con música y baile, y recrear los olores, los sabores, las comidas de esos momentos. No para curar la enfermedad, no es un milagro, sino para crear conexión, para darles a los pacientes algo que sus mentes no podían procesar, pero sus cuerpos sí. El programa piloto comenzó en 5 hospitales de renombre. Guadalupe fue la capacitadora principal, la estrella del show. Enseñaba a cuidadores, enfermeras, a todas las familias. Les mostraba el cuaderno azul, los 478 días de dedicación, las notas llenas de amor.
Les contaba sobre Javier, sobre las lágrimas silenciosas, sobre las dos palabras que salieron de su corazón: Sofía, para siempre. Y algo increíble pasó. Funcionó. No en todos los casos, claro que no. El Alzheimer es impredecible, pero en muchos, suficientes para demostrar que Guadalupe había descubierto algo real, algo poderoso, algo que la ciencia estaba empezando a validar con estudios y experimentos. Una mujer en Guadalajara llamó a la fundación llorando, desesperada. Se llamaba Patricia, tenía 52 años. Su madre, Dolores, llevaba 3 años con demencia vascular. No había hablado en 2 años. 2 años de silencio. Los doctores decían que su cerebro estaba demasiado dañado, que nunca volvería a comunicarse, que era un caso perdido. Pero Patricia recordó algo, un recuerdo de la infancia. Cuando ella era niña, su madre hacía tamales cada diciembre, una tradición sagrada, una receta especial de la abuela, con salsa verde, chile de árbol, masa perfecta que se deshacía en la boca. Y su madre cantaba mientras cocinaba, cantaba con alegría. Siempre la misma canción: Cielito lindo, ay, 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 ay. Patricia buscó la receta, una búsqueda desesperada. Tomó 3 intentos, 3 fracasos, 9 horas de cocina. Agotador, pero en el 10º intento lo logró. El olor era exacto, el olor de la memoria. Llevó a su madre a la cocina en su silla de ruedas. Con cuidado, puso la olla frente a ella, cerca de su nariz, y esperó, con el corazón en un hilo. Dolores no reaccionó al principio, nada, pero entonces, despacio, su rostro cambió. Una transformación lenta. Sus labios se movieron ligeramente, y comenzó a cantar, a cantar. Ay, 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 canta y no llores. Apenas un susurro, quebrado. Desafinado, pero era Cielito lindo, la canción que había cantado 1000 veces mientras hacía tamales. Miles de veces. La canción que su cerebro no recordaba, olvidada en el tiempo. Pero su cuerpo sí, su cuerpo recordaba. Patricia llamó a la fundación esa noche, con la voz entrecortada por el llanto. Gracias, dijo entre lágrimas. Gracias por devolverme a mi madre, aunque sea solo por 3 minutos. Gracias. Tres minutos valieron más que 3 años de silencio, mucho más. Un hombre en Monterrey escribió un email largo, emotivo. Se llamaba Javier, tenía 45 años, era ingeniero, un hombre de ciencia. Su padre, don Rubén, tenía Alzheimer fase 5, un estadio avanzado. No reconocía a nadie hace 18 meses. 1 año y medio en la oscuridad. Javier había probado todo, todo lo posible: medicamentos, terapias innovadoras.
música de todos los géneros. Nada funcionaba. Pero entonces recordó el mole poblano. Su abuela hacía mole poblano para cada cumpleaños, una receta ancestral, una receta de 32 ingredientes, compleja y laboriosa. Tardaba 2 días en prepararse, 2 días de dedicación, y su padre siempre decía que ese mole era el sabor de la familia, el sabor de sus raíces. Javier nunca había cocinado mole en su vida, nunca. Pero pasó una semana entera aprendiendo, con paciencia y determinación. Quemó la primera tanda, un desastre. La segunda estaba demasiado amarga, imposible de comer. La tercera demasiado dulce, empalagosa. Pero la cuarta fue perfecta. Llevó a su padre a la cocina, con cuidado y amor. Le dio una cucharada, una pequeña cucharada llena de esperanza. Don Rubén masticó despacio, con los ojos cerrados, y entonces, de repente, apretó la mano de Javier con fuerza, fuerte, intencional, un apretón de mano lleno de significado, y lloró en silencio. No dijo nada, no podía, pero esas lágrimas, ese apretón de mano, hablaban por sí solos. Javier lo entendió, lo comprendió todo. Su padre estaba ahí, presente, perdido en algún lugar profundo de su mente, perdido pero no ausente, pero el sabor del mole de la abuela lo había alcanzado. Lo había rescatado por un momento, y por un momento, padre e hijo estaban conectados de nuevo, unidos por el amor, no con palabras, no eran necesarias, sino con algo más profundo, algo más fuerte, con la memoria del cuerpo, la memoria innata, con el amor que vivía en los sentidos, el amor que trasciende la razón. Javier terminó su email diciendo, con el corazón lleno de gratitud, ustedes me devolvieron a mi padre. No completo, claro que no. Pero suficiente, suficiente para ser feliz, suficiente para que sepa que todavía estoy aquí, a su lado, y que él también, que él sigue conmigo. Historias como esas comenzaron a llegar, una tras otra, decenas, cientos, una avalancha de esperanza, familias que habían perdido la esperanza y ahora tenían algo, un rayo de luz, no un milagro. No se trata de magia, no una cura. La realidad es cruda, pero sí un puente. Un puente tenderido hacia el pasado, un puente entre el pasado y el presente, entre la luz y la oscuridad, entre la memoria y el olvido, entre el recuerdo y la ausencia, entre el amor y la pérdida, entre la vida y la muerte. Un año después del lanzamiento, la Fundación Memorias Olfativas había capacitado a 340 cuidadores, 340 héroes anónimos. Había enviado recetas personalizadas a más de 500 familias.
500 familias recibiendo un abrazo de esperanza. Había creado un protocolo que ahora estaba siendo estudiado en universidades, y la doctora Ramírez, la neuróloga que había visto los picos en las ondas cerebrales de Javier, ahora era asesora médica de la fundación. Esta historia no debería existir, dijo la doctora en una conferencia de neurología. Según todo lo que sabemos sobre el mal de Alzheimer, lo que Guadalupe hizo no debería funcionar, pero funciona. Porque el amor encuentra maneras que la ciencia no puede explicar. Sofía estaba entre el público y lloró, porque eso era exactamente lo que Guadalupe había demostrado, que el amor real, el amor obstinado que se niega a rendirse, ese amor puede hacer lo imposible. 2 años después del día en que la doctora Ramírez le mostró el gráfico de ondas cerebrales, Sofía estaba en la cocina. Era el día 730, 2 años completos cocinando mole negro. Javier estaba en su silla. Como siempre, ya no hablaba, ya no apretaba manos. El mal de Alzheimer había progresado, pero seguía llorando cuando olía la comida. Seguía mirando a Sofía con esos ojos que, aunque perdidos, aún tenían algo: reconocimiento, amor, memoria del cuerpo. Sofía puso el plato frente a él, y algo extraordinario pasó. Javier levantó la mano, despacio, temblorosa, y tocó el rostro de Sofía. No dijo nada. Pero sus dedos acariciaron su mejilla, como solía hacerlo 30 años atrás, cuando eran jóvenes y el mundo era solo ellos dos. Sofía tomó su mano, la apretó contra su rostro y susurró: «Para siempre, Javier, para siempre». Esa noche, Guadalupe encontró a Sofía en el jardín. Sofía estaba llorando, pero no de tristeza, de gratitud. «Gracias», le dijo a Guadalupe, «gracias por no rendirte. Gracias por ver lo que yo no pude ver». «Gracias por creer que valía la pena». Guadalupe se sentó junto a ella. «Yo no hice nada especial, señora. Solo amé. Eso es todo lo que hice». Sofía negó con la cabeza. «Amar cuando es fácil no es mérito. Amar cuando parece imposible, eso sí es especial. Y tú me enseñaste a hacerlo». Las dos mujeres se quedaron en silencio, mirando las estrellas, pensando en Javier, en el amor, en la memoria, en todo lo que el mal de Alzheimer no podía robar. Javier Mendoza falleció en el día 892, 2 años y medio después de que Guadalupe comenzara a cocinar para él. Era un martes por la tarde. El cielo estaba gris. Amenazaba lluvia, pero no llovía, como si el mundo estuviera esperando junto con ellas. Javier había dejado de comer hace 3 días. Su cuerpo estaba cansado, demasiado cansado. Los doctores habían dicho que era cuestión de horas, quizás un día. Sofía no se movió de su lado. Guadalupe tampoco. A las 5:00 p.m.
Guadalupe fue a la cocina. Sofía la detuvo. «No tienes que hacerlo hoy», le dijo suavemente. Guadalupe la miró. Sus ojos estaban rojos pero firmes. «Sí, tengo que hacerlo, señora. Más que nunca. Porque si hoy es el último día, entonces que el último olor que don Javier sienta sea el olor del amor. El olor de ustedes dos, jóvenes, en Oaxaca, cuando el mundo era solo de ustedes». Sofía no pudo responder, solo asintió. Y Guadalupe fue a la cocina. Por última vez, a las 6:47 p.m., el olor de mole negro llenó la casa. Como había llenado la casa durante 892 días, Sofía estaba sentada junto a Javier, sosteniendo su mano. Su respiración era superficial, irregular, pero cuando el olor llegó a la habitación, algo cambió. Javier inhaló, profundo, más profundo de lo que había respirado en días, como si su cuerpo estuviera tomando una última fotografía, no con los ojos, sino con el olfato. Sofía se inclinó hacia él. Le habló al oído. «Soy yo, Javier, soy Sofía, tu esposa, el amor de tu vida. Estamos en Oaxaca, mi amor, en la fonda de doña Elena. Acabamos de casarnos, el mundo es nuestro, y la dueña nos está sirviendo mole, el mismo que dijiste que era nosotros para siempre». La voz de Sofía se quebró, y tenía razón Javier. Fue para siempre, porque aquí estamos, 30 años después, y el sabor todavía nos une. Guadalupe entró despacio a la habitación. Traía un plato pequeño, con un poco de salsa. Se lo entregó a Sofía. Sofía mojó su dedo en la salsa, y con cuidado, con tanto amor que dolía, puso un poco en los labios de Javier. Javier no abrió los ojos, no dijo nada, pero sus labios se movieron, apenas, como si estuviera saboreando, como si estuviera recordando, y entonces sonrió. No fue una sonrisa grande, no fue obvia, fue apenas una curva en las comisuras de sus labios. Imperceptible para cualquiera que no hubiera pasado 30 años amándolo. Pero Sofía lo vio y supo que Javier, en ese momento final, en ese último suspiro, aún estaba ahí, no perdido en el mal de Alzheimer, no atrapado en el olvido, sino de vuelta en Oaxaca, de vuelta en la fonda, de vuelta con ella, joven, enamorado, feliz. Supo que el sabor lo había llevado de regreso, a donde todo comenzó, a donde todo fue perfecto, a para siempre. Javier exhaló. Despacio, suave, y no volvió a inhalar. Se fue con esa sonrisa, con el sabor de mole en sus labios, con el olor de Oaxaca en el aire, con Sofía sosteniendo su mano y con Guadalupe parada en la puerta, llorando en silencio, porque sabía que había hecho lo único que importaba. Le había dado a Javier un último momento de felicidad, un último recuerdo, un último para siempre. El funeral de Javier fue pequeño. Sofía no quiso algo grande, no quiso espectáculo.
Solo familia, amigos cercanos. Y Guadalupe, Guadalupe, que ya no era empleada sino familia. Guadalupe, que había hecho más por Javier que cualquier doctor. Guadalupe, que había demostrado que los milagros no vienen de hospitales caros, sino de manos dispuestas a amar sin condiciones. Durante el servicio, Sofía habló. Mi esposo, dijo, fue un gran arquitecto. Diseñó edificios que parecían imposibles. Pero la estructura más importante que construyó no fue un edificio, fue el amor. Un amor tan fuerte que sobrevivió al mal de Alzheimer. Un amor tan profundo que vivió en lugares donde la memoria no podía morir. En el olfato, en el sabor, en el tacto. Y ese amor fue preservado por una mujer que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Sofía miró a Guadalupe. Gracias, Guadalupe, por ser el ángel que mi esposo necesitaba. Y el ángel que yo no sabía que necesitaba también. Guadalupe lloró, y todos los presentes lloraron con ella, porque sabían que habían presenciado algo raro, algo que el dinero no puede comprar, algo que la medicina no puede recetar. Amor verdadero. Hoy, 3 años después del fallecimiento de Javier, la Fundación Memorias Olfativas sigue creciendo. Ha capacitado a más de 1.200 cuidadores. Imagínate, ha extendido su mano a más de 2.000 familias. Tiene programas vibrantes en 15 ciudades a lo largo y ancho de México. Y atención, se está expandiendo con fuerza a Estados Unidos, Colombia y España. Guadalupe es la directora de capacitación. Viaja incansablemente por todo el país, compartiendo su método, enseñando con pasión, el método que nació en una cocina mientras cocinaba para un hombre que ya no recordaba su nombre. El método que le permitió a Sofía no perder a Javier antes de que su cuerpo dejara este mundo. Sofía, con una visión clara, redujo su jornada laboral a medio tiempo. Contrató a una codirectora general para que se encargara de los hoteles y ahora dedica la otra mitad de su tiempo a la fundación, no por obligación, jamás, sino porque encontró su verdadero propósito: ayudar a otras familias a evitar cometer el mismo error que ella casi comete. El error de rendirse antes de tiempo. El error de creer que ya no hay nada que hacer. El error de olvidar que el amor siempre encuentra un camino. En la oficina de Sofía destaca una fotografía. Una foto de ella y Javier en Huautla de Jiménez, en 1995, justo afuera de esa fonda con un letrero pintoresco. Jóvenes, radiantes, perdidamente enamorados. Y debajo de la foto, una placa, sencilla pero profunda, dice: este sabor es nosotros.
Para siempre. Javier Mendozas, 1965-2027. El amor no reside en la memoria, vive en los sentidos. Cada vez que Sofía posa su mirada en esa foto, una sonrisa ilumina su rostro, porque sabe, con certeza, que Javier tenía razón. El sabor de aquel día en la Sierra Norte fue para siempre, no porque él lo recordara, sino porque su cuerpo nunca lo olvidó. Y gracias a Guadalupe, gracias a su entrega. Gracias a su amor incondicional, Sofía pudo disfrutar de 2 años más con su esposo. No 2 años perfectos, claro que no, no 2 años como los de antes, pero sí, 2 años de conexión, 2 años de presencia, 2 años de amor. Y eso valió infinitamente más que cualquier tesoro que el dinero pudiera comprar. Algunas personas tal vez digan que esta historia es triste, que Javier murió, que el mal de Alzheimer ganó la batalla, pero Sofía no lo ve así. Ella ve una historia de esperanza, una historia de una mujer que se negó a rendirse, una historia de un amor que halló la manera de sobrevivir, incluso cuando la mente olvidó, y una historia que está ayudando a miles de familias a no perder a sus seres queridos, mientras aún están vivos, porque esta es la verdad sobre el mal de Alzheimer. No puedes detenerlo, es imposible curarlo, pero sí puedes elegir cómo lo enfrentas. Puedes elegir rendirte, sin luchar. O puedes elegir buscar en el pasado, en los momentos felices, en los sabores olvidados. Y cuando encuentras ese sabor, ese olor, ese recuerdo enterrado en los sentidos, encuentras un pedacito de la persona que amas, un pedacito que la enfermedad no pudo arrebatar. Y ese pedacito, por pequeño que sea, vale la pena, vale cada esfuerzo, cada lágrima, cada día cocinando la misma receta, con amor, porque al final, el amor no se trata de recordar. Se trata de estar ahí. Se trata de no rendirse jamás. Se trata de creer que siempre, siempre hay una manera. Y gracias a Guadalupe Vargas, una empleada doméstica de 48 años que ganaba 8,000 pesos al mes. Sofía comprendió esto en su totalidad. Y ahora, miles de familias lo están aprendiendo también. Ahora, tienes 2 opciones. Puedes cerrar este video y olvidar que lo viste. O puedes recordar que el amor verdadero no vive en la memoria. Vive en los sentidos, en los olores, en los sabores, en los lugares que la enfermedad no puede alcanzar. Y si tienes a alguien en tu vida con mal de Alzheimer, con demencia, con cualquier enfermedad que robe la mente, no te rindas. Por favor, busca ese sabor, ese olor, ese recuerdo, porque tu ser querido aún está ahí. Solo necesitas hablar su idioma, y su idioma ahora es el corazón, no la cabeza. Esta historia es real.
Los nombres fueron modificados para proteger la privacidad, pero la Fundación Memorias Olfativas existe y está ayudando a familias cada día. Si quieres saber más, búscala, infórmate. Si esta historia resonó en tu corazón, compártela, porque hay millones de familias perdiendo a sus seres queridos en este mismo instante y necesitan saber que todavía hay esperanza, todavía hay amor, todavía hay un para siempre, receta por receta, olor por olor. Lágrima por lágrima, el amor siempre encuentra la manera, siempre lo hace